Podcast patrocinado por InPager, el futuro del influencer marketing. Al final del día no eres influencer solamente porque, te vistas bonito o hables bien, etcétera, claro, ¿no? Sino porque pues, tienes un conocimiento mucho mayor de un tema en específico que otras personas. Oye, necesito entrevistas, necesito video, necesito clips de contenido, necesito tener redes sociales para poder... O sea, y la verdad es que no lo necesitas. Nuevamente, no necesitas publicar el contenido. Y eso es algo que también a veces no se menciona. Social Trenders en línea. Hola y bienvenidos a esto que es Social Trenders. Yo soy Marce Ayala y les agradezco un montón por conectarse una vez más a ver un episodio de Social Trenders y seguir aprendiendo sobre influencer marketing y todo lo que esta enorme industria conlleva. Hoy, como cada episodio, les tengo a alguien súper interesante porque quiero hablar sobre los podcasts. Si bien este es un podcast, la verdad es que es un área que yo estoy experimentando, que no había vivido en el pasado y me parece una plataforma o un tipo de contenido que ahorita está explotando y qué mejor que hablar con alguien experto en el tema. Así que les tengo a Raúl Muñoz. Hola, Marci, ¿cómo estás? Muchas gracias por tenerme aquí. Obviamente, la verdad es que lo conozco desde hace varios años, lo conozco por su podcast Titanes y me gustaría muchísimo que tú te presentaras con nosotros y nos dijeras, pues, sobre tu carrera. ¿Qué has hecho? Pues mira, es bien extraño porque soy ingeniero industrial de carrera no y manches, me viré... Sí, totalmente. Y me viré cambié de carrera completamente hacia toda la parte de marketing. Y de ahí pues me fui metiendo a toda la parte de medios digitales, plataformas y demás, y creador de contenido y todo esto. Y hoy en día pues estamos ayudando a diferentes creadores de contenido en el formato de audio digital, podcast. Tengo también mi podcast, Titanes, que es el que mencionaste, que ahí tuvimos la fortuna de conocernos. Y ha sido toda una aventura, trabajar con creadores de contenido, con marcas. Ir aprendiendo, ¿no? Ir aprendiendo, sobre todo porque es una industria relativamente nueva o popular nueva, pero ya tiene cerca de 20 años. Tiene muchos años, pero más bien se ha vuelto popular en los últimos años. Totalmente, con la pandemia se revolucionó definitivamente y pues hay muchos podcasters que a raíz de la pandemia empezaron a crear contenido. Sí, totalmente. Todos lo hemos visto. Así como hay nuevos TikTokers a raíz de pandemia, creo que los podcasts es algo que despegó y que aunque siento que todavía no hay tantos famosos, realmente hay muchísima variedad de podcasts. Hay mucho contenido. La última cifra sí que tengo en la mente es que existen cerca de 3 millones de podcasts en el mundo. Madre santa. Que eso, si lo comparamos contra canales de YouTube, que estamos hablando que es una cantidad muy pequeña, siendo que en YouTube existen más de 80 millones de canales y de creadores de contenido que están por allá. Sí. Pero sí, definitivamente, y sobre todo ese número que por ahí está de 3 millones, si lo comparamos en cuánto es en porcentaje español, Latinoamérica, México, la verdad es que muy pequeño porque la mayor porcentaje de contenido, el 80%, está en Estados Unidos y es en inglés. No Entonces, se caen los números completamente y sí, es como la riqueza que existe en México, ¿no? El 1% de los creadores de contenido de podcast son los que tienen la mayor parte de la audiencia, así como la mayor parte de la riqueza nada más lo tiene el 1% de la población. No manches, está bien interesante cómo lo comparaste uno con otro, totalmente. Algo que en este podcast siempre me gusta preguntar a los invitados es, ¿qué es para ti un influencer? Y ojo, hay quien me dirá, o a lo mejor me gustaría saber tu opinión, que dice que los podcasters o que los youtubers o los tiktokers o creadores de contenido no son influencers, pero dentro de cómo lo manejamos aquí, pues realmente todos somos influencers. Entonces, ¿tú qué piensas de esta teoría? ¿Cómo lo ves tú? ¿Para ti qué es un influencer? ¿Qué es un podcaster en este caso? Mira, para mí un influencer, coincido completamente contigo, creo que es esta persona que... todos somos influencers al final del día. O sea, los que son papás son influencers para sus hijos, para sus hermanos, para su familia. Entonces, la diferencia que yo radico en el tema de podcasters es que la mayoría de los podcasters entran por ya dominio de un tema. Al final del día no eres influencer solamente porque, te vistas bonito o hables bien, etcétera, claro, ¿no? Sino porque pues, tienes un conocimiento mucho mayor de un tema en específico que otras personas. Entonces, pues el hecho de que tú estés por encima de conocimiento de ciertas personas, pues hace que otras personas vean en ti quizá ese gap de información que tú les brindas, y por eso creo que para mí un influencer es aquella persona que tiene un cierto conocimiento y que lo comparte y que al final del día está impactando a otras personas, ya sea, porque muchas veces hablamos de impacto como tiene que hacer como más de manipulación, ¿no? Como que tiene que hacer algo de acuerdo a una recomendación que le dé. Y en el otro sentido, creo que es súper válido que simplemente sea informativo. De que, oye, te estoy informando sobre este tema, esta noticia o este suceso, y en base a eso,
pues tú haz tu criterio y pues toma tu propia decisión, ¿no? Porque creo que también hay muchas veces los influencers pecamos o los creadores de contenido pecamos en querer que tomen una acción y ahí es donde ya se puede tornar como esta especie y esta delgada línea entre culto y secta y demás. Fíjate que es algo que no había mencionado en este podcast ahorita que lo pienso, porque sí es cierto, o sea, al final sí estamos influenciando, sí estamos creando contenido, pero ¿con qué propósito al final, no? O sea, también invitar a la gente a realizar una acción. Aquí es importante saber qué tipo de acciones, ¿verdad? Totalmente, porque digo, puede ser una acción de a favorecer a una causa social, como también puede ser una acción de, oye, vayan y tirarle hate a tal persona porque me miró feo cuando hice una entrevista o me tomó unas fotos o yo qué sé, ¿no? Totalmente, digo, y si nos vamos a la historia, que no quiero profundizar en eso, pues los grandes influenciadores de la vida han sido personas de guerras y personas que están en la historia tachados como lo peor que ha habido en el mundo. Entonces, hay mucho tema por ahí, la verdad la influencia es algo muy es muy peligroso, peligroso. sobre todo que también hace poco escuché en uno de tus episodios que mencionabas que hoy en día, sobre todo con TikTok, que la barrera de entrada es mucho más fácil, o sea, o ya se rompió la barrera. Y que hoy en día existen pues, jóvenes de, no sé, 12 años, 10 años que tienen un gran poder de influencia y que, pues ahora sí como Spider-Man y Peter Pan, Spider-Man y Uncle Ben le decía de que, oye, pues con esta gran responsabilidad, pues lleva, o sea, necesitas una cierta asertividad y estar preparado. Tienes que ser responsable. Es muy responsable, es una responsabilidad bastante grande. Sí, justamente ahorita que dices estar preparado, hoy estábamos grabando unos videos sobre un chismecito de una influencer y tuve que estudiar, o sea, estábamos estudiando todo el caso, viendo las variables, viendo quién estuvo involucrado, por qué, cuándo, qué dijo, y bueno, sí, hay que prepararnos, oigan, incluso para las redes sociales es importante estar muy preparados. Pero, Raúl, me gustaría mucho que nos contaras cómo fue que iniciaste en los podcasts. O sea, ¿qué fue lo que nació en ti o en dónde los viste? Porque tú eres ingeniero, entonces, como me comentabas. Entonces, ¿dónde inició esto? ¿Qué fue lo que te funcionó al inicio? Y bueno, Iván, veme contando cómo ha sido esta transición, este camino. Claro, fíjate que el tema de podcast se ha vuelto muy popular porque la barrera es mucho más sencilla que la parte de video, por el hecho de que estás trabajando con la voz. Entonces, así como los locutores, la verdad es que yo era muy fan de niño de los locutores y siempre soñé con estar en la radio y toda esta parte. Entonces, la verdad es que desde que conocí el formato, las barreras de entradas, la verdad es que es muy sencillo hoy en día tener un podcast. Entonces se me hizo muy práctico decir, ok, no tengo que salir en cámara, porque la verdad es que es imponente al momento que te pones en cámara. Si no lo has hecho como creador de contenido, como marca, etcétera, las primeras veces sí te sientes un poco extraño hablando a tu celular, sobre todo, si lo haces de esa manera. Ya si lo haces de una manera muy profesional, todavía te impone más por el hecho de tener cámaras y ya un equipo por aquí detrás que está viéndote y pues está haciendo caras y está pasando gente y demás. Entonces se me hizo muy sencillo el hecho de tener un micrófono, hablar sobre un tema. Ya tenía cierto conocimiento del tema porque yo ya escuchaba podcasts, escuchaba podcasts en inglés de deportes para temas de apuestas y demás, entonces son los más populares que existían en ese momento, pero se fue popularizando mucho y definitivamente los primeros que entraron al podcast aquí en México o en español son las mismas radios, por el hecho de que ya tienes el material, el contenido, solamente lo trasladas a una parte digital y pues es mucho más fácil pues ya tener como otra manera de que pueda vivir el contenido. Ahorita que comentas eso, un fun fact. A mí, yo he estado en radio desde hace mucho tiempo. A los últimos años ya no he estado, pero duré muchos años en radio. Y a mí siempre me da vergüenza precisamente esta parte de ponerme en la cámara. Ya ahorita ya me valió, ya me lancé, dije, bueno, va. Pero en un principio no me gustaba. Y de hecho, este podcast que se llama Social Trenders el día de hoy, hace 3 años se llamaba Elas Club. Okay. Y mi idea era Elas de Marcela, del El al final. Y mi idea era ser un personaje y que nadie supiera quién era yo. Sí hablar de influencer marketing, sí quemar cosas, sí hablar de influencers, pero que nadie supiera que era yo. Pero no por lo que iba a hablar, sino porque me daba vergüenza. Es natural, al final del día, el hecho de ya exponer tu cara, o sea, al final del día sí es como, pues digo, ya te pueden reconocer. Exacto. Con la voz puede ser un poco diferente por el hecho de... Le disimulas un poquito más. Disimulas un poco, ¿no? Porque digo, creo que a todos nos ha pasado y los que nos están escuchando, te imaginas que si la persona tiene una voz muy robusta, muy ronca, etcétera, te lo vas a imaginar como, no sé, alguien barbón y de 2 metros y lo ves y es una persona quizá hasta más baja de estatura que tú o no sé,
tiendes como a la imaginación, entonces le puedes poner tú propio, como audiencia, como escucha, le puedes poner cara a la persona. Pero a diferencia de que cuando ya sale tu cara, ya dices, ok, ya lo puedes ver, ya es un poco más tangible. Oye, no manches, algo que me gustaría invitar a la audiencia es que nos escriban y nos digan cómo se imaginan nuestras voces. O sea, ahorita me están escuchando a mí, cómo se imaginan a la Marcela sin ver mi foto y también del Raúl, o sea, cómo se imaginan nuestras caras, cómo nos vemos. Creo que está muy interesante esa parte, ¿no? Está bien curioso porque así juegas, inclusive de, a ver, yo me lo imagino así y así, y te das cuenta de que, caray, no es así, ¿no? Y esto sucede también en el doblaje. Hay actores de voz de doblaje que son buenísimos y que tú dices, oye, ¿por qué no sale en una obra o ya en un cine, una película? Y pues resulta que, pues bueno, a lo mejor el canon de la película que necesitan, pues no está adaptado a su voz, etcétera. Entonces, por eso existe ese tipo de cosas y que creo que ayuda mucho para esos creadores que, digo, no diría que son más cohibidos porque creo que no, o que sean más introvertidos porque también para hablar en el micrófono es imponente. No, incluso hay muchos creadores que son súper introvertidos y no te darías cuenta cuando lo ves en cámara. Totalmente, pero sí sé que es mucho más fácil hablarle al micrófono. Sí. Y entonces, de ahí me enamoré del formato. Es un formato que creo que te da libertad para, no sé, si quieres grabar en pijama, puedes hacerlo, si no tienes video. Si quieres grabar un sábado en la madrugada, lo puedes hacer. Y no estás sujeto como a algún horario. Es un poco más asíncrono también. O sea, no tiene que ser como algo que hagas en vivo. Al final, por ejemplo, cuando estás haciendo los lives o los Instagrams, etcétera. Pero regularmente casi todo es muy dinámico y todo tiene que ser como del día a día. Creo que en podcast te puedes dar ese lujo de inclusive grabar material, inventario de contenido y después publicarlo. Antes. Que bueno, digo, hoy en día es algo que yo creo que tú también recomiendas a los creadores de contenido que graben por stock. Sí, porque al si menos no tener se vuelve 2-3 semanas antes de empezar a publicar. Sí, súper, sí. Siempre es una de las recomendaciones que doy yo en la consultoría que hago. Siempre tengan al menos 1 semana, 2 semanas de stock, porque si no, créanme, y eso nos pasó justamente a nosotros en Social Trenders. La semana pasada no publicamos ningún episodio porque dejamos por unos viajes que tuve que hacer, dejamos de publicar, dejamos de grabar y nos quedamos sin contenido. Y teníamos, según nosotros, un chorro de episodios ahí guardados. Entonces, pero pasa, y sí es cierto, creo que el público, la audiencia de lo que iba a decir Spotify, de podcast, creo que es muchísimo más amable. Es diferente. Que también me gustaría hablar de eso. No, la audiencia de podcast es muy diferente. Sí es muy fiel, sí es muy leal, pero también ellos, en general, le apuestan mucho al orden y a la disciplina. Por el hecho de que el consumo de podcast se hace por hábito. Ya. Entonces, cuando tú ya escuchas un podcast, que sucede como en la radio, ¿no? Cuando tú escuchas un podcast que se publica todos los lunes a las 5 de la tarde, tú como audiencia, que ya eres consumidor de ese podcast y que lo sigues, tú esperas que el contenido a las 5 de la tarde esté. Quizá no lo escuches a esa hora, quizá lo escuches... Pero sabes que va a estar ahí. Tú sabes que ya está ahí. Por eso me gusta mucho, porque a diferencia de TikTok, de Reels o de YouTube, que bueno, en YouTube creo que también son un poco más ordenados en ese sentido los creadores, de que ya dicen, oye, yo publico los lunes, los miércoles y los viernes va a haber un video nuevo. Y entonces tú ya sabes que esos días va a haber contenido nuevo. A diferencia de Instagram, que Instagram es un poco, o las redes sociales, es un poco como más aleatorio. De repente puedes subir 3 videos, 3 fotos, o de repente pues no subes nada. No subes nada. O de repente subes historias y de repente no subes historias. Entonces como que es más dinámico y pues no te genera como tal esa adicción de hábito, porque pues digo, es como catálogo, ¿no? Está, no está y listo. Nunca se sabes. acabó. Más Exacto. bien está cuando o sea, si buscas si y buscas, encuentras, qué padre. Exacto, si no, si está, y si te sale o si le pusiste la campanita de que cada vez que publicara algo, ¿no?, te diera una notificación. Que, por ejemplo, yo así sigo a varios creadores de contenido que me interesan. Tengo la campanita de la notificación, pero si no, pues no te das cuenta que publicaron contenido. Sí, no, totalmente. Y creo que es muy válido lo que dices. Es verdad que en podcast creas un hábito. Cada semana sabes que se va a publicar y luego esperas, bueno, a ver, los que tenemos video podcast, oye, que también subimos los Reels o subimos los TikToks o incluso los que son en nada más audio, pero que al final siguen siendo Reels en Instagram. Al final estamos esperando ese contenido, ¿no? Sí, y creo que esa es la gran diferencia, yo diría, que de los creadores, tradicionales, de alguna manera en redes sociales, contra los podcasters, es que también
como podcaster te creas hábitos, porque Sí. ya sabes, creas una rutina de trabajo al final del día, ¿no? Ya sabes que tus lunes son de preparación del material, quizá los miércoles vas a grabar el contenido y quizá el viernes vas a dejar todo listo para que se publique el siguiente lunes. Claro. Y así ya lo empiezas a hacer tú también como hábito. Y eso también está padre que tu audiencia lo sepa porque también forma parte de ese hábito y te va acompañando en ese proceso. Y creo que es un proceso de transformación que tú vives como creador con la audiencia. Porque Sí. al final del día tú puedes seguir empujando contenido en redes sociales y demás, pero si en podcast lo que buscas pues es la interacción, porque si no, entonces es como... La discusión, ¿no? Si no buscas nada más, estás entregando un mensaje y si no hay respuesta, si no hay feedback, pues prácticamente le estás hablando al aire. A nadie, sí. Y te sigo interrumpiendo, Raúl, con más y más temas porque es más interesante. Pero bueno, ¿cómo llegaste a tu podcast? ¿Cómo creaste Titanes? Mira, Titanes lo creé porque a mí siempre me había gustado el tema del emprendimiento y negocios. Ya había tenido yo estos eventos de networking donde invitábamos a conferencistas para que impartieran sus fracasos, éxitos dentro de su carrera como profesionales o como dueños de negocio, como líderes y demás. Entonces, con la pandemia y con la saturación de este tipo de eventos que se volvieron muy populares, Sí. pues ya también no nos hacía tanto sentido el seguir haciendo como esta parte de presencial, aunque la verdad es que a mí me encanta organizar eventos presenciales. Y buscamos la manera de, bueno, cómo todo esto lo podemos llevar a un plano más digital y poder seguir manteniendo esta comunidad de una manera pues mucho más escalable. Entonces fue cuando empezamos a coquetear con la idea de tener un podcast y seguir la misma fórmula, tener a invitados que nos pudieran platicar Y un aparte poco me gusta el nombre. sus experiencias y justo, ¿no? Porque nosotros lo veíamos como buscábamos estos titanes que estaban en la industria y cómo Ajá. habían rompido el Pues mercado, barreras, las ¿no? barreras y cómo habían quebrado las barreras y cómo estaban haciendo, pues ahora sí, saliéndose de lo tradicional, que era algo importante. Y el podcast sale en el 2018, cuando todavía no muchas personas tenían podcast. Y Sí. la verdad es que sí se volvió un poco popular, sí tenemos un buen volumen de descargas. No es el de los más populares, pero porque también nunca fue nuestro objetivo como ese, ¿no? O sea, nosotros Nunca era fue el enfoque principal. Exacto, teníamos un side hustle y cada uno de nosotros que participamos en el podcast tiene sus proyectos, tiene sus emprendimientos y ese era como el espacio para poder seguir conectando con las personas, seguir aumentando nuestra cadena de valor y demás. Que creo que dijiste algo muy importante. O sea, a pesar de que les va muy bien, no son el podcast más grande y mencionaste algo importante, el enfoque, que es algo que yo hablo muchísimo aquí en el podcast y aquellos que nos escuchan regularmente saben que insisto bastante en que este es un trabajo de tiempo completo. O sea, al final es creación de contenido, tienes que estar en eso pues todas las semanas y no está tan fácil. A Titanes le ha ido muy bien porque es un muy buen contenido, pero imagínense aquellos que no le echan muchas ganitas, oye, está cañón. Es bien complicado, la verdad es que, digo, de los formatos que existen o de los medios, el podcast es el menos viral de todos. Porque no tienes esta manera, o sea, el audio es lo menos viral que existe. Digo, sí, se han vuelto audios virales de WhatsApp y de estos chismes que suceden en WhatsApp. Eso es lo que se vuelve viral en audio, pero un podcast rara vez se convierte en algo viral. Lo que sí se hace viral son estos clips que ya comparten las personas y demás. O sea, el formato que Roberto Martínez hace excelentemente bien y que dominó. Sí, pues, sus videos llegan a 1 millón de reproducciones. me encanta porque ya se volvió un referente en México, en Latinoamérica de podcast. Sí, no, Roberto Martínez, que empezó también ya hace tiempo y fue el que ha ido probando muchas cosas y que pone la barrera de cómo se deben de hacer las cosas, ¿no? Hoy en día, ya cuando piensas podcast, piensas en Roberto Martínez, que dices, oye, necesito entrevistas, necesito video, necesito clips de contenido, necesito tener redes sociales para poder, o sea, y la verdad es que no lo necesitas, o sea, ese es el camino que Roberto siguió y aprovechó en su momento las herramientas que tenía. Cuando Facebook todavía te daba una viralidad increíble para los videos, cuando Instagram estaba empezando y que también te posicionaba increíblemente bien, entonces Roberto Martínez aprovechó ese momento y pues se subió en el momento adecuado. En el momento que debía, en el momento correcto, totalmente. Y eso, si lo regresas con TikTok, que sé que tienes ahí como un pequeño ahí como recelo con TikTok. Lo quiero, pero no lo quiero, de verdad. Yo sí tengo un conflicto con TikTok. Pero lo único, y para cerrar esto, es lo mismo, ¿no? El hecho de estas olas que de pronto las redes sociales tienen. TikTok, en este momento, pues definitivamente es la ola. Es el y boom. que pues tienes que estar para que pues puedas generar cierto tráfico, ¿no? Y tampoco es como que, ay, no me quiero hacer TikToker, no.
pero sí lo que buscas es generar tráfico para tus otros medios, ¿no? Lo que decías, oye, si comparto que se volvió viral, eso me atrajo mayores suscriptores en YouTube, que quizás si YouTube es el enfoque, pues eso es el beneficio y ese es el enfoque que tú le darías a esa red social en particular. Que yo creo que, o sea, así como están los podcasters, están los YouTubers, los Instagramers, los TikTokers, lo que tú quieras, ¿no? Al final creo que depende mucho tu enfoque, porque tú podrás ser muy viral en una red social, pero si no es tu enfoque, oye, pues no eres un TikToker, a lo mejor eres un YouTuber, o eres un podcaster, no eres un YouTuber, y ya tú te vas poniendo el nombre que tú decidas, ¿no? Sí, y también no hay que quedarse con estas etiquetas de, ay, soy Instagramer, soy TikToker, soy influencer. Creo que creador. Fíjate que me gusta más a mí la palabra creador que la palabra influencer, porque creo que el creador tiene todavía este componente de que tienes que hacer algo, ¿no? Algo tangible. Porque al final del día, el influencer muchas veces se puede quedar como solo lo que está en el aire y solo lo que está como en esta burbuja digital. Pero yo le veo mucho más valor a esos influencers o creadores que ya crean algo muy tangible, ¿no? Y puede ser algo tan bobo, por ejemplo, como hablar de Ande Benavides, que dices, oye, ¿por qué Ande Benavides? No, pero Ande Benavides, su closet sale es algo que ella tangibiliza y que de alguna manera ya es un proyecto por sí solo. O sea, lo convirtió en una empresa. Exacto. Entonces, eso se me hace todavía que es mucho más valioso a alguien que nada más está subiendo contenido de sus bolsas y de las marcas, porque pues eso se queda simplemente en lo digital, ¿no? Y pues, digo, tiene también poco alcance. O sea, al final, yo creo que los creadores de contenido son aquellos que se dedican 100% a crear contenido y es ahí donde está la parte padre de esta industria, porque empiezas a monetizar y empiezas a hacer de tu contenido pues todo un negocio, ¿no? Ahora sí que vivir de tu arte, literalmente. De tu arte, sí, pues del Creators Economy, que es lo que ahorita se está sonando muchísimo. Me gustaría mucho que nos contaras ¿cuál es el perfil de un podcaster? O sea, si una persona que nos está escuchando ahorita probablemente está diciendo, oye, me encantaría tener un podcast, pero no sé por dónde empezar o no sé si es para mí. Ok. ¿Tú qué nos dirías? Mira, hay un anuncio que recientemente, digo, si escuchan podcast, seguramente se lo han topado, que te dicen de que todo mundo puede ser podcaster. Si hablas, literal, puedes ser podcaster. Sí. Y creo que sí, o sea, que todo mundo tiene las habilidades y las facultades para hacerlo. Que, oye, es que mi voz no es tan bonita o que a lo mejor, no sé, no tengo las herramientas para hacerlo. La verdad es que hoy en día hay muchas herramientas, todo está muy democratizado. Si antes este micrófono, por ejemplo, un micrófono profesional sí te costaba $1,000 a lo mejor y que solamente los artistas, solamente en estudios profesionales de grabación los tenían. Sí. Hoy en día con $100 te puedes hacer de un buen micrófono y de una muy buena calidad. No necesitas ni el estudio ni nada para poder hacer, ¿no? Pero bueno, ¿qué habilidades necesitas? Simplemente, uno, tener las ganas, realmente tener las ganas de que sí, tener un tema por el cual te mueras por compartir una pasión que sí te mueva y que digas, oye, este tema quiero compartirlo. Y puede ser de lo más burdo posible del tema, de, oye, quiero hablar de, no sé, me encanta que de repente hay podcasts que son muy específicos. Oye, voy a hablar de plantas, ¿no? Voy a hablar de ahorita influencer marketing, ¿no? O de influencer marketing. Voy a hablar de arquitectura. Voy a hablar de, no sé, cualquier tema. La verdad es que hoy en día hay mucha oportunidad porque los nichos no están explotados. Entonces, sí es digo, si te metes a las listas, lo más popular es comedia, es temas de terror, historias y demás. Pues sí, porque pues es lo que la gente consume en el día a día. En el día a día. Pero cuando ya te metes un poco más a la industria y empiezas a detectar que hay nichos que no están explotados y que el contenido es muy poco, la verdad es que puedes crecer muy rápido porque de nichos hay veces que hay 3 podcasts y se acabó. Sí. Entonces, digo, y eso. Si no te gustaron esos 3, ya valiste porque no hay ninguno. Exacto. Entonces, algo que dice Diego Barrazas y que de Podcast de Mentes, que también muy conocido el podcast. Muy conocido en el industria del podcast y que él menciona mucho cuando inició, él dijo que no encontró un podcast en español que le gustara, de la manera que le gustaban los podcasts en inglés, ¿no? Tim Ferriss o estos podcasts que son bastante increíbles. Entonces, él creó el podcast que a él le hubiera gustado escuchar. Fíjate que ahorita y me relaciono mucho porque creo que por el punto de que yo inicié también con un podcast recientemente. Para los que no sabían, Social Trenders tiene yo creo que desde febrero para la fecha. Realmente no tenemos tanto tiempo. Vamos experimentando, vamos descubriendo. Y es más, ni siquiera planeábamos que fuera un podcast de entrevistas porque no quería como enfocarme a las entrevistas de cómo te fue en tu vida. Pero he descubierto que sí puedes enfocarlo a un tema. Por ejemplo, si seguimos nosotros, a pesar de que tenemos los invitados como tú, pues seguimos educando el tema de influencia
influencer marketing. Y recuerdo mucho que me pasó algo similar como justo lo que dijiste de Diego. Yo empecé Social Trenders hace 3 años o con la idea de Social Trenders hace 3 años, precisamente porque yo escuchaba mucho podcast sobre influencer marketing y PR en Estados Unidos, pero en idioma español. Había podcast de marketing, pero no de influencer marketing. Y para mí, que es mi especialidad y es la industria que adoro, yo decía, es que ¿cómo es posible que me dediquen un episodio de influencer marketing y nunca lo vuelven a tocar? Cuando en realidad yo creo que hay una industria enorme que se puede explotar. Y así es como nació pues, Social Trenders. Digo, y así es como la verdad es que muchos de los contenidos se han creado. O sea, el hecho de que no exista un vacío, pues así es como muchos creadores de contenido han salido, ¿no? Donde, oye, negocios y demás. Nadie ha hablado sobre este tema de la manera que yo lo hablo. Ah, pues entonces ya encontraste la manera. ¿Por qué? Sí. Digo, y otra cosa, también se vale que puedas copiar. Al final del día, Austin Kleon... O inspirarte, ¿no? Austin Kleon en su libro dice que hay que robar como un artista y al final del día es eso. Es inspirarte, es tomar lo mejor y créeme que aunque intentes replicarlo, o sea, si tal cual tú agarras el blueprint del podcast que más te guste, del contenido que más te guste, al momento que tú lo hagas, va a ser completamente diferente. Porque es natural que le pongas tu sello, es natural que le pongas tu manera de expresar, tu manera de hablar, tus gestos. Eso es único y es muy difícil que lo pueda replicar tal cual una persona, a menos que, digo, hoy en día con el deepfake y que hoy en día también la inteligencia artificial ya también está muy fuerte, pues también esto puede ir creciendo, pero al menos ahorita todavía no te pueden copiar. Sí, totalmente. Y creo que está padre poner tu sello, como tú dices. A lo mejor encontraste un podcast que habla del tema, pero no como a ti te gusta. Y si tú también lo quieres expresar y tienes el tiempo y puedes hacerlo, ¿por qué no hacerlo? O sea, al final, aunque sí hay mucho contenido, la verdad es que siempre hay una audiencia para cada contenido. Siempre. Sí, digo, y aunque también está esa frase de que todo está dicho y todo ya está creado y las historias ya están creadas con estos metaargumentos, la verdad es que sí, pero no los han contado de la manera quizá de la mejor, ¿no? La mejor manera, o a lo mejor la manera que a ti te hubiera gustado. Entonces ahí es donde empiezas a encontrar como estos hilos y empiezas a encontrar como algunas áreas de oportunidad y empezar a crear contenido y hacerlo. Creo que el hecho de que lo hagas de una manera como auténtica, decir, oye, yo lo quiero hacer porque a mí me gusta hacerlo, no porque, yo quiero hacerlo para volverme famoso, porque así es como porque hoy en día se... Sí. Y... Entonces, ahí es donde, digo, te puedes dar topes donde, oye, no está creciendo, no está aumentando, no me estoy haciendo viral. Híjole, pues también ver qué enfoque le estás dando, pero es muy noble, la industria de podcast es muy noble, hay mucha oportunidad, es muy sencillo hacerlo, lo puedes hacer con tu mismo celular, puedes grabar un podcast, inclusive yo creo que ya has hecho podcast, el hecho de mandarles a amigos notas de voz de más de 3 minutos, ya prácticamente... Ya un podcast. Prácticamente ya es un podcast y está este meme, ¿no? De, oye, a ver... Espérame, lo voy a multiplicar por 2 porque pues ya son 10 minutos que vas a tener aquí escuchándote. Pero es muy noble, es un formato que, digo, vale la pena probarlo y que yo invitaría a que las personas lo hagan. Nuevamente, no necesitas publicar el contenido. Y eso es algo que también a veces no se menciona porque es, oye, no, sí, crea contenido. El hecho de crear contenido es para que te forjes un hábito de manera que cómo analizas la información, cómo la sintetizas y cómo la comunicas. Sí. Pero eso no significa que lo tengas que publicar, porque evidentemente tus primeros videos van a ser malos. Entonces, pues mejor masteriza la habilidad, mejora tu manera de que las fuentes de información que tienes, la manera que comunicas, y hasta que ya te sientas quizá con mayores armas, pues ya puedes publicar. Que lo importante al final es empezar. Claro. ¿No? Hay que empezar a probar, porque si no empiezas, ahí sí, pues ni cómo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo vas a saber que sí, que no? Oye, pero cuéntanos, y eso es una pregunta muy genuina porque a mí me tocó aprender de cero, de decir, a ver, quiero hacer un podcast, ¿cómo lo subes a Spotify? ¿Cómo lo subes a Apple Podcast? ¿Cómo lo subes a Amazon Music? Y todas estas plataformas. Primera pregunta sería eso, ¿cómo funciona? ¿Cuál es el proceso? Más que nada para pues enseñarle a la audiencia que no solamente es déjame lo subo como en YouTube, ¿no? O como en Instagram, que le picas un botón y ya se subió. ¿Verdad? Sí, es un poco más. No es tan complejo como suena, pero tampoco es tan sencillo como parece. Porque sí, es muy diferente a publicar una historia o una publicación en Instagram o en cualquier red social. Como sucede o como viaja la información es que tú necesitas de un alojador o una plataforma de hosting, que esta plataforma básicamente es como si tú compraras o adquirieras un dominio web. Entonces, en ese sitio web,
tú cargas la información de tu contenido, que puede ser el audio en MP3 o el formato que acepte la plataforma, toda la información de la imagen, la descripción de tu episodio y todo la información que se ve desplegado en estas plataformas de podcast. Y una vez que ya está en esa plataforma de hosting, lo que haces es que le dices a las plataformas de streaming, que son estas Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, entre todas las que se te ocurran. Hay más de 20 plataformas que existen, que ya les dices tú a esas plataformas, oye, mi contenido ya está en esta liga, jala ese contenido con toda la información que está dentro y despliégalo ya en tu plataforma. Cada plataforma tiene su proceso. Hay plataformas que es inmediato y hay otras plataformas que se tarda un poquito más. Apple Podcast es el que es un poco más lento de subir el contenido por el hecho de que hacen estas validaciones de que sí esté correcta la información, que siga las políticas que tienen ellos de cultura y demás. Y una vez que ya se aprueba, todo eso te mandan al correo que está registrado y que está de alta. Pero sí, no es el hecho de que tú lo subas directo a Spotify. Como una red sí, o que regular, tengas que ¿no? pagarle a Spotify para que esté tu contenido. No, al menos ahorita es totalmente gratuito. Sí hay algunas plataformas de hosting, que es donde tú subes el contenido, que pueden tener precios. Pagas una suscripción mensual. Hay otras plataformas que son gratis. ¿Cuál es la diferencia entre gratuita a que es pagada? Simplemente las herramientas y los beneficios que tienes. El hecho de que quizá la de paga tiene mejores plataformas, tiene mejores métricas, tiene un servicio de cliente mejor por el hecho de que pues, estás pagando un algo, servicio, claro. A diferencia de una plataforma que es gratis y pues a lo mejor el tiempo de servicio al cliente es mucho más lento y pues es un poco más, tiene déficit, ¿no? El servicio por el hecho de la herramienta. Pero bueno, digo, ahora sí que si vas empezando, puedes empezar en una plataforma de hosting gratuita. Sí. Y si esto ya crees que es para ti, pues entonces ir migrando y ya ahora sí contratar quizá una plataforma que pues tenga mayor alcance y que tenga mayores beneficios. Servicio, ¿no? Y bueno, y de estos ejemplos, bueno, más bien me pudieras dar ejemplos de este tipo de plataformas para que aquellos que estén escuchando y que estén interesados en podcast puedan mínimo llegar como para ir buscando, ¿no? ¿Cómo pueden hacerlo? Sí. Hay una plataforma que justamente es propiedad de Spotify, que es Anchor.fm, Anchor como ancla en inglés. Y esta plataforma es una plataforma como all around, es decir, tiene todo dentro de esta plataforma. Es decir, puedes grabar, puedes editar, puedes subir contenido, tiene música, tiene diferentes librerías. Inclusive esta plataforma, con la última actualización, te permite utilizar música comercial de Spotify por el hecho de que tienen este contrato de uso y licencia y demás. Entonces, pues es que todo está conectado, ¿no? Sí, entonces en teoría no puedes usar música comercial en podcast, solo por medio de al menos ahorita en Anchor, es que te permite utilizar música comercial. Es una plataforma gratuita, muy intuitiva. La interfaz está muy user-friendly. O sea, cualquier persona que tenga cierto conocimiento de redes sociales y demás puede utilizar esta plataforma. Y una plataforma de paga, de las cuales quizá pudiera recomendar, hay una plataforma que se llama Libsyn, que es una de las, ahora sí que de las más famosas, ¿no? Populares y longevas que existen en la industria de podcast. Acaban de actualizar también como que toda su plataforma, interfaz. Ya se volvió un poco más amigable porque sí, la verdad es que cuando entrabas parecía como que se había quedado con el Internet Explorer de 1998 y por allá. Pero ya hoy en día ya es una plataforma que la verdad es que estaba bastante robusta. Y creo que el fee, estás hablando de unos $15 al mes, me parece que es la que cuota. Realmente muchas de estas suscripciones son bastante accesibles, diría yo. O sea, ya está muy padre porque realmente cualquier persona tiene acceso a este tipo de cosas. Sí, $15 al mes es nada. O sea, son $300 que, digo, te lo gastas en una ida al Oxxo y... Sí. Entonces, digo, ¿qué otras cosas o qué otra inversión necesitas? Pues el hecho del equipo, el micrófono quizá... hay micrófonos que se conectan directamente a tu computadora, entonces no necesitas como la interfaz o una mezcladora para poder conectar todo. La verdad es que puedes conseguir este micrófono que se conecta por medio de USB o inclusive USB-C si tienes actualización de Mac más reciente. Pero eso, ¿no? Y fuera de eso, la verdad es que quizá un diseñador para que te pueda hacer la portada o la puedes hacer tú mismo en Canva, utilizar las herramientas que tengas a tu favor y listo, prácticamente es lo que necesitas. ¿Cómo pueden buscar ese tipo de plataformas?
Porque he escuchado diferentes nombres a estas como distribuidoras de contenido, vamos a decirlo así. ¿Cómo pudieran buscarlas? Es fácil como buscar plataformas de alojamiento de podcast o plataformas de hosting y te va a aparecer inclusive ya hay blogs que he visto que las 10 mejores plataformas para alojar tu podcast y ya cada una te Y así dan lo van subiendo, los ¿no? beneficios y las recomendaciones que tiene cada uno. La verdad es que, y hay videos de YouTube también. Antes no había nada de contenido de esto. Esto también es como relevante que te lo comente. Sí. Cuando yo empecé en el podcast, todo el contenido que yo vi para construir mi podcast, todo era en inglés. ¡Wow! 3 años después, que ya ahorita estamos en 2022, Ya hay hay idioma mucho español. contenido en español. Y eso también abre mucha oportunidad porque pues ya no tienes tampoco que, es que no sé inglés y esa era la barrera antes de entrada para el tema de podcast. Hoy en día hay muchos creadores, muchos canales dedicados a la creación de podcasts que te enseñan Sí. cómo conectar micrófonos, que te dan recomendaciones de los micrófonos, cuál es mejor, cuál te A conviene. mí me pasó lo mismo. Yo compré, ahorita estamos en un estudio, estamos en una productora también, pero me ha tocado también comprar un micrófono y claro, o sea, encuentras incluso comparativos entre sí, no, cómpralo en Amazon, cómpralo en Mercado Libre, cómpralo no sé dónde. Entonces, hay 1000 cosas que puedes checar en internet, la verdad. Hay muchos recursos, hay también... Este podcast va a ser un recurso también. Totalmente. Y hay cursos también gratuitos. Hay cursos gratuitos. Google tiene un programa de diferentes temarios de cursos. Spotify también tiene como unos ciertos módulos para educación en cuanto a podcast. Y la verdad es que todas las plataformas, cada una tiene sus blogs donde te están educando. Sí. Hoy en día, la verdad es que hay mucho contenido para que puedas hacer tu podcast. Muchos tips, muchos hacks que te recomiendan. Entonces, Sí. la verdad es que hoy en día cualquiera puede tener un muy buen podcast de alta calidad. Solamente es sentarnos tantito, investigar, estudiar un poquito, nada más conocer en general cómo funciona y de ahí vas aprendiendo, ¿no? Total. Creo Y que bueno, si es tienes parte los de- medios, pues puedes hacerte de personas expertas, buscar estudios de grabación, buscar algún productor de podcast que sepa del tema y que pues ya todo este proceso de investigación que a lo mejor, por ejemplo, yo me tardé, no sé, cerca de 5 o 6 meses en poder aprender todo, lanzar mi podcast y demás, pues todos esos 5 o 6 meses a lo mejor que te puedes tardar en aprender y buscar los recursos y demás, pues todo esto te lo puede ahorrar una persona que pues ya esté que ya sea experta. sabe, ¿no? Exacto. Y una pregunta. Para ti, ¿cuáles son los podcasts, o bueno, cuáles son las recomendaciones de podcast ahorita en México? Las recomendaciones de podcast, hay varios, la verdad es que hay varios creadores que lo están haciendo muy bien. Digo, ya hablamos de Roberto Martínez, de Diego Creativo, Barrazas, sí, Diego de Barrazas de Dementes, Oso Traba de Cracks también Uy, sí, también es buenísimo. lo está haciendo muy bien. Eso en tema enfocado como a temáticas un poco más formales, entre comillas serias, si lo queremos ver, que son, platican temas un poco más de pues negocios, emprendimiento, vida, carrera y demás. Hay otros podcasts, por ejemplo, lo que hacen las chicas de Se Regalan Dudas, también es un gran Más podcast. como lifestyle, ¿no? Sí, también todo lo que sucede de preguntas que ellas tienen, de salud mental, son bastante buenos. Creo que esos son algunos de los podcasts que tienen muy buena producción. La Cotorrisa, no se diga, digo, aunque es de comedia, no soy tan fan de podcasts de comedia. Pero sabes que es un buen podcast, Pero es ¿no? un muy buen podcast, está muy bien producido, tiene una calidad, la verdad es que, o sea, que todo el mundo quisiera tener y que lo están haciendo muy bien. Y después de ahí ya te puedes ir a podcasts de productoras, como hay productoras aquí en México que lo están haciendo muy bien, como Sonoro, Dudas Media, que es de las chicas de Se Regalan Dudas. Entonces, ya que te empiezas a meter al mundo, empiezas a ver que, ok, no solamente están los podcasters como independientes, sino ya también están los podcasts de las Productores. productoras Sí. o productos de cadenas o de medios. Entonces, ya esos podcasts, pues, definitivamente, pues tienen Creo mucho que más ahora están recursos. las noticias también. Ajá, también. O sea, están los periodistas que tienen su podcast, que son provenientes, no sé, de Televisa, o de TV Azteca, o de MBC Radio, o lo que tú quieras, ¿no? Como que ya creo que los medios de comunicación en general también están entrando a la onda de los podcasts. Y tenían que hacerlo, ¿no? Porque, pues, ahora sí como están entrando a diferentes redes sociales, TikTok y demás, me llama la atención que veo como toda la parte de la academia, por ejemplo, en TikTok, En que la TikTok, ponen ahí sí. y tú te dices, oye, esto, digo, o sea, ¿En qué momento, no? pasó de solamente hacerlo en televisión tradicional a vamos a hacerlo en digital? Y es eso, ¿no? Es cómo trasladas tu contenido, de qué manera lo trasladas hacia un plano digital, en donde se encuentra la atención. En este momento es TikTok, es los podcasts, por ser un formato como muy popular, pues vamos a ver de qué manera podemos estar y listo, ¿no? O sea, Sí. vas probando, vas
viendo qué funciona, qué no te funciona y cómo se ajusta también todo eso a tu ritmo de trabajo, que eso es también muy importante. También a ti, ¿no? Sí. Que puedas ser auténtico con lo que estás haciendo. Sí, que se Creo adapte, que es muy importante. que se adapte a tu ritmo de trabajo, porque si no se adapta, entonces vas a estar peleando con él. No vas te a va a estar gustar. peleando, vas a estar sufriendo y pues vas a estar haciendo algo que a lo mejor no te gusta y pues entonces lo vas a dejar y pues lamentable más por el hecho de la audiencia, ¿no? Que se quedó a lo mejor en el camino. Sea una persona, con una persona que tengas, que te escuche, que no sea tu mamá, que no sea tu familia, pues digo, creo que ya estás del otro lado. Ya estás del otro lado, ¿no? Porque de alguna manera estás teniendo este feedback. El hecho de que te escuchen es una denotación de que lo que estás haciendo está haciendo algo bueno, o está teniendo resultado positivo, ¿no? La verdad es que hay muchísimas cosas dentro de este ambiente de los podcasters. Yo todavía estoy aprendiendo, ni siquiera no me gustaría considerarme como podcaster porque siento que hay que pasar como cierta línea ¿cómo se dice? De tiempo. Somos celosos los podcasters ya de antaño. Sí, porque... Somos un poquito celosos. Pero sobre todo porque he visto, y a mí me pasó, o sea, yo intenté hacer el podcast hace 3 años y hice 2 episodios, subí uno, el otro no lo subí, y ya no volví a hacerlo hasta este febrero 2022, que empecé ahora sí a hacerlo. Entonces, creo que está bien interesante también este porcentaje de gente que empieza, porque ¿cuántos podcasts vemos allá afuera? Y la última vez que publicaron fue hace 1 año. Sí, está este concepto del pod fading, que es cuando un podcast inicia y pues se cae y deja de publicar. Regularmente esto sucede alrededor del episodio número 3 o 4, es como es el promedio. Es el promedio ahí de lo que tienen estos podcasts. Ya llegamos al 15. Y más o menos el último dato que tenía es como el 63% de los podcasters que inician mueren. Entonces, el hecho de que pases esa barrera de 5 episodios, ya estás de un gran porcentaje y que te mantengas activo, la verdad es que, híjole, estás completamente del otro lado y estás por encima de mucho contenido. Porque como decíamos, ¿no? La mayoría de los podcasts iniciaron en pandemia, entonces, pues como a raíz de que empezamos nuevamente a tomar la rutina y que ya quizá cambias, ¿no? Cambias tu estilo como creador o eras un creador amateur que pues tú tenías tu empleo y ahora regresas al empleo, pues el podcast ya pasa a un plano secundario y si nunca se volvió como algo primario y que si le encontraste el valor, pues es normal que lo dejes. Entonces, ahí hay una gran oportunidad, porque sí, definitivamente hay muchos podcasts que pues están ahí. Que están ahí en el aire, ¿no? Ya limbo y incluso otros que ya murieron y que sabemos que no van a reactivarse. Sí, totalmente. Digo, me toca mucho ver de esos y en este caso te digo, Social Trenders incluso cambió de nombre 3 veces. O sea, fue demasiado. Hice incluso cortinillas 2 o 3 veces con nombres diferentes. Imagínate. O sea, y estoy segura que esto que me ha pasado a mí le ha pasado a muchísimos. Estoy muy feliz, equipo. Felicidades. 15, el episodio número 15. Pero no, la verdad es que hay muchísimo, como decía, demasiada información que pueden aprender. Los quiero invitar a que sigan a Raúl Muñoz también en redes sociales para que sigan aprendiendo, que también estás publicando contenido al respecto, ¿verdad? Empecé ahora con esta faceta de mayor libertad, porque no estamos con temporada activa de Titanes. Quise explorar ahora sí como mi faceta de creador de contenido. Entonces, tengo 3 meses que estoy como siendo más intencional en mi estrategia de contenido. Estamos subiendo mucho contenido a TikTok, mucho contenido a Instagram principalmente. Y me pueden seguir como Raúl Muñoz. Ahí estoy compartiendo mucho sobre el tema del podcast, sobre el tema de herramientas que yo utilizo para diferentes que te pueda servir como creador de contenido. Entonces, si eres creador de contenido, si eres podcaster, pues por ahí nos podemos ver y seguir la conversación. Todos los mensajes los contesto yo, todavía. Eventualmente, digo, como todos, ya tendría que delegar esa parte, pero al menos ahorita todavía tengo la facilidad de poder contestar todos los comentarios, todos los mensajes, cualquier duda que tengan, la contesto. Y ya si quieren alguna duda como mucho más puntual, una asesoría, poder conversar de su podcast, pues también ya me pueden buscar y podemos buscar ahí la manera de poderles dar una asesoría, coaching y demás. No, hombre, Raúl, muchísimas gracias. Digo, creo que todo lo que dijiste es súper valioso porque, de nuevo, es una industria que, aunque se pensara que es nueva, realmente no es nueva, ya tiene muchísimo tiempo y creo que hay muchísimo por aprender todavía. Ay, híjole, la verdad es que es una industria que se sigue forjando. Hay muchas cosas, no platicamos, por ejemplo, de hacia dónde se van los podcasts, que lo que está sucediendo hoy en día y la tendencia es que sea esta especie, o sea, los nuevos libros, el podcast es el nuevo libro. Claro, pues está plataformas como Vic, ¿no? Que sobre todo también con toda la parte de audiolibros. Entonces, ya están sucediendo adaptaciones de podcast a la televisión,
al cine también están próximamente a suceder. Están las radionovelas, pero ahora son podcast. Podcast, sí. Fíjate que es bien curioso porque volvemos ahora sí que dicen que todo es un remix y volvemos a lo viejo y a lo antiguo, regresa. Y sí, totalmente, si antes el punto de socialización era sentarte en una sala para escuchar la radio, para la emisión de radio, hoy en día la conversación muchas veces gira en torno a un podcast. Entonces, es bien interesante todo eso. O a creadores de contenido. O video podcast versus el podcast solamente audio. Es que hay muchísimo. De verdad, vayan, sigan a Raúl para que aprendan muchísimo más de este tema, que nos podemos ir más y más y más tiempo al respecto. Igual después yo creo que... Hacemos una segunda vuelta sin problema. Me encantaría hacer una segunda vuelta con un poco más enseñanza también de Social Trenders, para saber, y tú también que nos sigas dando tu feedback también, sí, que es súper importante. Podemos hacer algo como para desgranar un poquito como estrategias para el podcast, un poco cómo medirlo, porque la verdad es que, digo, nuevamente lo que no se mide no se puede mejorar, entonces hay muchas plataformas que están sucediendo, hay muchas herramientas que creo que si tú tienes podcast te pueden servir, y pues también creo que los creadores somos los nuevos emprendedores, entonces, porque Estamos creando. Hay creadores de contenido que han escalado su negocio digital increíblemente. Entonces, si estás en este camino, no te desesperes porque tampoco es tan fácil, es largo. Digo, el último dato que por ahí tengo también es que para que puedas vivir de esto es que tienes que haberle dedicado como un tiempo completo, al menos 23 meses. Que estamos hablando, Madre santa. Que estamos hablando de más de 2 años en ese sentido. Entonces, pues digo, es un trabajo, sí, como decías, es un trabajo de tiempo completo. Tiene recompensas, sí, tiene broncas también. Tienes que lidiar con muchas cosas, pero al final del día, si te gusta, si te encanta, híjole, yo lo disfruto. Disfruto cada vez que publico contenido. No, y se nota, tienes la pasión. No, me encanta. Entonces, me encantaría seguir en esto, haciendo esto toda mi vida y esperamos que así sea. Súper, sí. No, pues hay muchísimo que aprender. Te seguimos en redes sociales y también a Titanes, que ¿cuándo empiezan de nuevo? Titanes, yo creo que vamos a abrir nueva temporada en septiembre, entonces espéralo, todavía no anunciamos nada, estamos todavía preparando. Perfecto. Se nos ha alargado mucho porque nos hemos enfocado, tanto Eliud, que es el co-host del podcast, nos hemos enfocado como en nuestros proyectos personales. Ya. Entonces, este proyecto es el que nos une y ahorita no hemos tenido tiempo como para poder conversar y demás. Volver a... Pero, porque híjole, ahora sí que cuando inicias y detienes, es difícil retomar de nuevo, ¿no? Es todo un show retomarlo. Entonces, yo te diría, si estás en esto, si están en esto, trata que lo más que puedas patear, detenerlo, lo hagas, porque cuando sucede, digo, a veces es como difícil regresar, a menos que sí le pongas una fecha de que, okay, en esta fecha voy a regresar, y entonces ya empiezas a trabajar en base a eso. No, pues ahí va un consejo para que aquellos que hayan parado su podcast pongan una fecha y empiecen. Sí, porque empiecen de nuevo. Empiecen a ejecutar. Muy bien, pues muchas gracias. Pues muchísimas gracias, gente. Sigan aquí en Social Trenders para seguir aprendiendo sobre todo este ambiente de creación de contenido e influencer marketing y el Creators Economy, de todo este tipo de cosas que van alrededor de los influencers. Los veo el siguiente martes y muchísimas gracias por estar en este episodio. Bye. InPager, el futuro del influencer marketing.